amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy una partida entre Aronian y Grichuk, celebrada en el gran torneo Superbet de Rumanía en el año 2021 de la séptima ronda. Esta partida, muy interesante, las blancas obtuvieron una gran posibilidad de atacar en el flanco de rey gracias a los errores de Grichuk y comenzó este encuentro con D4, caballo F6, C4, E6, con la intención de plantear una ninso india, pero su adversario hace caballo F3, evadiendo esa posibilidad de 5, caballo C3, y ahora la partida se transpone a una semitarrash, pero las blancas no jugaron las líneas clásicas de capturas en el centro como la variante Rubinstein, con el objetivo después de jugar G3, que esto sería otra posibilidad, la variante Rubinstein contra la defensa Tarrasch. Sin embargo, ellas juegan un movimiento más modesto con E3. Luego siguió el desarrollo caballo C6, A3. Tras el cambio D por C4, alfil por C4, A6, siguió enroque corto. B5, alfil A2, y el negro desarrolló su alfil correctamente en la gran diagonal, a lo que siguió el potente avance del peón a D5, E por D5, caballo por D5. Siguió alfil E7, E4 y ahora enroque corto. Aquí podemos preguntarnos por qué no se capturó este peón de E4. Sencillamente podrían jugar aquí torre E1 y en realidad es muy peligroso para las negras esa captura. Por ese motivo, en lugar de capturarlo, sencillamente hicieron el enroque corto, a lo que siguió el desarrollo del alfil a F4, C4 por parte de las negras, obstruyendo la actividad del alfil de A2, torre E1 y torre E8. Ambos han completado el desarrollo y ubicado las piezas en posiciones apropiadas. Siguió por parte de Aronian dama de 2. Aquí era interesante molestar al contrario por medio de caballo C7, pero seguimos con la partida con dama de 2, alfil C5, alfil G5, una clavada bastante molesta que fuerza a su adversario a retroceder con el alfil. H4. Con esto, evidentemente, está mostrando malas intenciones contra el enroque, que se debilita también con H6. El alfil regresa nuevamente a F4 y el alfil otra vez a C5, con la diferencia que ahora han intercalado ambos los peones en H4 y H6. Las blancas aprovechan y juegan alfil
C7. Con esto, la estructura de peones del enroque de las negras va a quedar completamente destruido, puesto que la única jugada es dama C8, sigue caballo por F6 jaque, G por F6, dama F4, caballo D4, caballo por D4, alfil por D4 y torre de A a D1. Una jugada muy buena que gana tiempo al atacar el alfil sin importar de momento que se capture el peón de B2. Después de esto, las torres y todas las piezas de las blancas están activas. Siguió alfil C5. La posición de las negras en realidad es delicada. En lugar de ese movimiento de alfil C5, si hubiesen capturado alfil por B2, es un error porque la torre se incorpora a E3 seguido del fuerte movimiento torre G3 con un ataque impresionante, además de amenazar la captura del peón seguido de torre G3. Es una posición completamente desesperada y tenemos que tener en cuenta que el alfil en cualquier momento puede ir a B1 para abrir la diagonal y atacar igualmente al rey. Por esa razón, en esta posición no se debía capturar el peón de B2. Sin embargo, lo mejor hubiera sido jugar alfil E5, seguiría alfil por E5, F por E5 y dama por H6. Luego de dama G4, las blancas jugarían torre D6 y su posición es completamente ventajosa. Alfil C5, la partida está perdida. Como habíamos dicho, el blanco incorpora su alfil de A2 a la diagonal que está en B1 a H7. En algunas variantes el peón puede avanzar y este alfil conjuntamente con la dama puede crear amenazas muy fuertes. Grischo jugó alfil F8, que es un error en una posición difícil. Podían haber jugado aquí en este momento, en lugar de alfil F8, otra defensa, dama E6, pero puede continuarse con alfil D6. Después de esa jugada, alfil por D6, torre por D6, dama E5, sigue dama por H6. Y como vemos la importancia del alfil en B1, la captura dama por D6 permitiría este avance, con lo cual si ahora se captura, digamos, de torre, se va a recibir un jaque mate de esta manera: alfil H7, rey H8, alfil G6, jaque a la descubierta, rey G8, dama H7, rey F8 y dama por F7, jaque mate. Por lo tanto, eso es una posibilidad que no podían haber hecho las negras. Después del error alfil F8, continuó el blanco con la incorporación de la torre a E3, torre que va a ir claramente a la columna G y obtiene una posición completamente ganadora. El alfil fue a G7, que era la idea de alfil F8, pero ya después de torre G3 amenazando dama por F6
o dama por h6 con mate prácticamente inevitable, siguió rey h8 evitando dichas amenazas, pero se avanza ahora e5, un movimiento muy fuerte. Como habíamos mencionado, se abre la diagonal del alfil, el ataque es prácticamente ganador. Continuó con dama e6. De nada servirían buscar otras defensas, puesto que la posición es completamente perdida ante la amenaza de capturar en f6. Jugaron las negras dama e6, continuó alfil f5, dama e7 y ahora torre d7, con lo cual el negro abandonó. La posición es completamente desesperada, puesto que la dama debe moverse a f8 o a c5, cualquiera de las dos van a perder rápidamente. Pudiera el negro tal vez intentar este movimiento de f por e5, pero sigue dama g4. Después de dama f6, torre d6, tendrían que abandonar. Así que luego de torre d7 no queda más ninguna jugada que entregar la dama, puesto que dama f8 conduce a mate. Después de e por f6, torre e1 jaque, rey h2. Y ¿qué más se puede hacer en esta posición? Puesto que capturar el peón, seguiría torre por f7, dama por f7 y dama por h6 con mate inevitable. Así que después de la jugada torre d7, la decisión de abandonar está más que justificada. Espero que esta partida le haya resultado interesante. Sin más, nos veremos después en otra partida de ajedrez con Bowdy. Chao.